el profesor Alberto Fernández. El profesor fue jefe de gabinete de ministros de la Nación y es actualmente profesor de Derecho Penal en la materia de teoría del delito y de la pena. Tengo algunas dudas sobre si hablar sentado o parado, pero voy a pararme. Me parece que así los puedo ver a todos y también me pueden ver a mí. Buenas noches. A ver, algunas observaciones para empezar, como para que podamos entender a qué me quiero referir. Primero, difícilmente puedo hacer un análisis jurídico mejor que el que hizo la doctora Yeli. Difícilmente. En esencia lo comparto y humildemente yo sé que ella sabe mucho más que yo de todo esto. Y por lo tanto, es muy poco lo que yo puedo agregar a lo que ella ha dicho en términos jurídicos. Ahora, este no es un problema esencialmente jurídico. Y en verdad, aunque somos todos gente de derecho, a nosotros no nos puede pasar por alto, nosotros no podemos dejar de pasar por alto, que acá no estamos discutiendo un tema esencialmente jurídico. Estamos discutiendo un tema esencialmente político. Y para poder entender la razón de ser de este problema, yo les invito a hacer algunos ejercicios para poder entender mejor de qué estamos hablando. El primer ejercicio es recordar una regla de la novela policial de Agatha Christie. Esa regla dice: dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Si eso lo aplicamos a lo que nos está pasando, yo pregunto, díganme, ¿quién se beneficia con este fárrago de leyes? Y entonces ustedes podrán encontrar más fácilmente la respuesta de lo que estamos discutiendo. Como bien dijo la doctora Yeli, la verdad es que nadie que sensatamente haya abrazado el derecho, en mi caso ya hace varios años, muchos años, llevo 25 años enseñando en esta facultad, para ninguno de nosotros puede ser un problema querer democratizar la justicia. ¿Quién seriamente puede querer no democratizar la justicia? Yo me acuerdo, en el año 84, 85, Flaxo nos invitó a Enrique Bacigalupo y a mí a hablar sobre ese tema. Y yo me acuerdo que hablé sobre la democracia, la justicia en la democracia republicana. Y eso dio lugar a un librito. Y cuando salió toda esta discusión se me ocurrió ir a buscar ese librito y leerlo. Y allí me daba cuenta lo distinto que era aquel sistema judicial al presente. Lo distinto que era. En verdad, en aquel entonces nosotros vivíamos en un sistema en donde la justicia emergía del acuerdo político lisa y llanamente. Lisa y llanamente, sin ningún tipo de tamiz. Ustedes no se acuerdan, pero en aquellos días, para ser juez, había que arreglar con SADE o había que arreglar con gas. No había alternativa. Había que ser amigo del secretario de Justicia o amigo del presidente. Entonces la presidencia mandaba pliegos y después, para que los pliegos fueran aprobados, uno tenía que ser amigo de alguno de los presidentes de los bloques. Nosotros, con esa lógica, constituimos la justicia que pudimos constituir, que no fue la mejor. ¿Cuándo empezó a corregirse esto? Cuando en el año 94, en ese espantoso engendro que fue la reforma del 94, que tuvo un solo propósito, que fue el de la reelección de Carlos Menem, en verdad dejó algunas cosas positivas, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué fue positivo? Porque le sacamos a la política la pura definición de quiénes son los jueces. Y esto que parece menor, no es un tema menor. Porque para poder ser juez y poder ascender en el presente, entre otras cosas hay que dar exámenes. Y uno tiene que pasar un tamiz que no es un tipo, una persona. Son hoy en día 13 miembros, en algún momento fueron creo que 19. Y hay que pasar todo ese tamiz. Y el tamiz supone pasar el tamiz de los jueces, pasar el tamiz de los abogados, pasar el tamiz de los académicos, pasar el tamiz de la política, porque pareciera ser, yo escucho decir permanentemente, lo escuchaba a Julio Galach, un amigo mío que nunca hablé de derecho, porque de haber hablado me hubiera peleado mucho después de escuchar las cosas que dijo hoy. Julio decía, porque finalmente, ¿por qué no podemos elegir a los que eligen los jueces? ¿Por qué se tienen que elegir entre ellos? Pero señores, ahí hay 7 personas nombradas o representantes del pueblo. 3 por el Senado, 3 por los diputados, 1 por el Poder Ejecutivo. ¿Qué son ustedes? ¿Cómo llegaron ustedes hasta ahí? Llegaron solo porque el sistema ha dicho: queremos que la representación popular esté dentro del Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué hago esta observación? Porque a mí por momentos me da la impresión que el gobierno tiene la tendencia
a tomar una serie de títulos, profundizar los títulos y hacernos dejar a todos nosotros del lado en offside, diríamos en términos futbolísticos, es decir, del lado de lo indebido, del lado de lo políticamente incorrecto. Entonces dicen, señores, ¿cómo se van a quejar porque elijamos a los que elijan a los jueces? ¿Saben por qué me quejo? Primero, porque volvemos al tiempo en que los jueces lo elige la política. Segundo, porque escuchaba recién a la doctora hablar de la imparcialidad. Digo yo, los miembros del Consejo de la Magistratura que lleguen por el peronismo, que es mi partido, ¿buscarán jueces peronistas? ¿O no? Y digo yo, los jueces peronistas tendrán que tener disciplina partidaria con los que nos hicieron jueces. Y después, un día podrá ganar los radicales, otro día podrá ganar los conservadores. Vamos a tener justicias que vayan variando de acuerdo al color político del que gana la elección. Digo, si había algo bueno que el Consejo de la Magistratura había logrado, era sacarle ese contenido político a la justicia. Era sacárselo. Segundo, hay como una enorme discusión sobre la calidad de lo que hace el Consejo de la Magistratura. Primero quiero aclarar que la mayoría del Consejo de la Magistratura es gente que proviene del voto popular. Esto no hay que olvidarse, porque no es que son todos los amigos de los jueces se juntaron y se tengan la voz y el año que viene me toca a mí. No es así. La mitad es gente que viene representando el voto popular. Si esta justicia es perversa, no funciona, es dañina, ¿de quién es la culpa? Miren, de la política. La culpa no es ni del Consejo de la Magistratura ni de la justicia. Estos jueces, el 55% de los jueces que existen, los nombró el gobierno. Si son malos, es culpa del gobierno si no tiene obligación de nombrarlos. Tiene la posibilidad de rechazar ternas si no le gustan los candidatos que le mandan. Y no viola ninguna regla constitucional si lo rechaza. ¿Por qué hablo con tanta vehemencia? Para despertarnos. Porque nos están mintiendo. Dice y llanamente nos están mintiendo. Este Consejo de la Magistratura que pretenden crear solo beneficia al poder de turno, al poder que contenga en cada caso la mayoría que pueda imponerse en ese Consejo de la Magistratura. ¿Y a quién deja indefenso? A nosotros. A nosotros. Al ciudadano común. A ese lo deja indefenso. Porque el ciudadano común no pone esos jueces. El ciudadano común seguía creyendo, y sigue creyendo, que hay una carrera judicial valiosa, que se tienen que dar exámenes para ascender en la carrera judicial, sigue creyendo esto. Ahora, todo esto se rompe detrás de la falsa invocación de que estamos democratizando la justicia. ¿Qué democratización es esta? Esta es una enorme ficción, es una enorme mentira. Y lo único que estamos facilitando con toda esta reforma, y estoy hablando solo de la designación, es retroceder 20 años, ¿cuánto fue la reforma del 94? 20 años, retroceder a los tiempos en donde la componenda política definía a los jueces. Eso hemos logrado. Simplemente. A mí no me asombra, porque Cristina tiene esta tendencia. Cristina me dice que entramos a un banco central del siglo XXI y tenemos un banco central del año 80. Pero bueno, ella piensa que avanza, no sé. Pero ella piensa así. Entonces lo que yo digo es que nosotros no podemos descuidar estos puntos. Porque son puntos centrales. La segunda discusión es cómo se van a echar los jueces ahora en el futuro. Los jueces se van a echar por la simple mayoría de los miembros de un consejo. Y eso es una espada de Damocles de cada juez, de cualquier juez. Yo me pregunto, el juez que tiene que resolver la situación de vudú, y perdón que hago nombres, pero es el caso más claro para todos nosotros, es que se ha convertido lamentablemente en una suerte de prototipo del funcionario perseguido. Entonces, pensemos en el caso de vudú. ¿Cómo va a resolver ese juez? Si sabe que la mitad más uno de los consejeros peronistas lo pueden echar. ¿Cómo va a resolver? ¿A quién beneficia esto? ¿Al ciudadano que está pagando chicones o a vudú que zafa? Hablo brutalmente, porque la verdad es que me asombra la actitud de la presidenta. Porque cuando en el año 2005-2006 ella propuso la reforma del Consejo de la Magistratura, 2006 se aprobó. Y a alguien se le ocurrió decirle a la presidenta, ¿por qué no votamos en sufragios
a los representantes del Consejo de la Magistratura, ella puso el grito en el cielo diciendo que era inconstitucional. Y no lo estoy inventando, vayan a buscar los diarios de sesiones. ¿Qué le pasó a la presidenta? ¿Qué le pasó? Y además, cuando alguien dijo cómo se ponía en riesgo la estabilidad de los jueces, la presidenta dijo: quédense tranquilos, y eso hoy lo escuché a Andrés decirlo en el Congreso, quédense tranquilos porque no estamos alterando las mayorías calificadas para echar a un juez. Vamos a seguir exigiendo que las 2/3 partes del Consejo deban votar para echar a un juez. No lo dije yo, lo dijo ella. Y ahora manda esto. ¿Qué le pasó a Cristina? ¿Saben qué le pasó? La que se beneficia con el crimen es Cristina. Esto es todo lo que pasó. Esto es todo lo que pasó. Y lo que tenemos que empezar a discutir, que a mí me alegra enormemente, gracias Andrés por invitarme, venir a este lugar donde me crié como abogado, donde trato de criar futuros abogados también, y que seamos capaces de discutir este tema, porque hubo un momento en donde sentí que era imposible discutir las cosas en la Argentina. Yo me acuerdo que escribí un artículo que se llamaba ¿Cómo hablar de la ley de medios y no morir en el intento? Y me mataron igual. Entonces, bueno, y ahí tienen la ley de medios. Sirve para que nos digan cuándo viene la tanda, que aparentemente antes no lo sabíamos. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué tenemos que correr detrás de la locura del poder? ¿Para qué tenemos que correr detrás de la locura? Porque después el poder, por H o por B, desaparece, porque votamos a otros, porque no quieren ser reelectos, porque la ley se los impide, por lo que sea, pero nosotros nos quedamos con todas estas normas. Es la misma discusión que hubo cuando se dictó la ley antiterrorista. Cada vez que uno le decía a un diputado oficialista, ¿cómo votaste esta basura? Le dicen, pero Cristina no la va a usar. Y el que viene, ¿la va a usar? A mí me asombra que en esta Argentina nosotros todavía estemos discutiendo estas cosas. Pues nosotros vivimos en un país donde la justicia un día se puso al servicio del poder político. Y lo que nos pasaba es que la gente desaparecía, íbamos con habeas corpus y los jueces se reían. Y después nosotros vivimos en un país democrático donde la Corte Suprema tuvo una mayoría automática que solo resolvía lo que el poder político le exigía. Y nosotros íbamos a reclamar por las tarifas y nos mandaban de vuelta a casa. Por lo tanto, a esta altura de los acontecimientos, los argentinos deberíamos saber que es muy malo tener una justicia que responda al poder político. Y lo que deberíamos hacer es esforzarnos para que la justicia sea mejor, para que haya mejor calidad en los jueces, para que haya mejor calidad en los funcionarios y para que haya independencia de todos estos funcionarios. Y que haya esto que dijo la doctora, que es la imparcialidad, la independencia y la imparcialidad. Hoy lo escuchaba al ministro de Justicia decir, ¿por qué no podemos tener una casación en lo contencioso administrativo? ¿Acaso el Estado no tiene derecho a tener un fuero propio? Miren, en principio no. En principio no, porque entre otras cosas la Constitución lo prohíbe, que haya fueros propios. No existe el fuero de los abogados y no existen los fueros de los miembros del Poder Ejecutivo. Detrás de todo este discurso hay una enorme falacia. Cuando ustedes le dicen, ¿por qué hay tanto problema para elegir a los que van a nombrar a los jueces? Pues miren, la verdad es que nos parece que lo razonable es que se elijan como se están eligiendo, porque un juez, entre otras cosas, tiene una función técnica muy fuerte y muy importante. Y no es verdad que lo bueno solo sea lo que se elige. Porque la presidenta no se da cuenta, pero el ministro de Economía lo elige ella. Y el que fija las retenciones es una resolución del ministro de Economía. Y al presidente del Banco Central no lo elige ninguno de nosotros, lo elige ella. Y el que fija cuánto vale el dólar y cuántos dólares puedo comprarme es el presidente del Banco Central. ¿Y quién los eligió? ¿Por qué la presidenta, que tiene tantas ganas de democratizar todo, no me deja elegir al presidente del Banco Central? Que ese sí me arruina la vida todos los días. El ministro de Economía ni hablar. Todos los días. Pues bien, a mí me parece que lo que ha pasado en el Consejo de la Magistratura y lo que está pasando, seriamente debe movilizarnos en defensa de nuestros derechos. Solamente. Porque tengo la impresión que el gobierno no tiene ganas de escuchar lo que queremos decir. Básicamente porque es el que se beneficia con este dinero. Y dejo para el final, porque creo que ya se me agota el tiempo, el tema de las medidas cautelares. Y digo, miren, en ese punto, tampoco es un tema menor lo que estamos viviendo. Y en ese punto, Cristina también me asombra.
Porque Cristina, cuando Duhalde quiso poner límite a las medidas cautelares por el fenómeno del corralito, la que puso el grito en el cielo fue Cristina. Y le dijo, voten lo que quieran, que en el término de 48 horas un juez lo va a declarar inconstitucional. No lo dije yo, lo dijo ella. ¿Por qué hace esto ahora? Creo que hay algo de cierto en esa idea que también escuché recién, de que cuando uno está en el poder le molestan los límites. Y esto no es patrimonio de Cristina, porque Macri hace poco también quiso hacer lo propio, que es limitar las medidas cautelares en la ciudad. Y por lo tanto, deberíamos entender a los que nos tocan gobernar que, entre otras cosas, los ciudadanos tienen derechos, ¿no? Y que, además de votar, tengo que respetarlos como ciudadanos. Y eso no es un tema. El final de toda esta comedia de enredos que armó la presidenta con su locura porque no consiguió una medida cautelar, la revocatoria de una medida cautelar en el caso Carini, que previo a esto hizo votar entre gallo y medianoche la ley del Persaltum, y que ahora nos quiere poner cámaras intermedias con cámaras de casación para tratar de dominar un poco todos los fueros donde el Estado es parte. Fíjense qué cosa notable, ¿no? En el medio pasan cosas insólitas. A mí, confieso que lo de hoy de la Corte mucho no me gustó, porque pareció que se estaba discutiendo el dinero. Es cierto que había un problema serio de administración, si esto era como estaba haciendo, salía como estaba proponiéndose. Pero la verdad que hicieron una actitud más firme de los jueces defendiéndome a mí, no defendiendo el dinero, defendiéndome a mí. Y confío que lo hagan, confío que lo hagan. Y entre las cosas ridículas que se han acordado ahora, es que para ser pinche hay que dar examen, pero para ser secretario de un juzgado no. ¿No? Entonces, cuando uno ve tanto dislate, tanta sinrazón, tanto error, no solamente en lo jurídico, sino también en lo político, errores de tal magnitud que terminan y van a terminar afectando nuestra vida, acuérdense lo que les digo, la verdad uno quisiera preguntarse, ¿cuándo descubriremos que en la Argentina estamos decididos a no repetir historias? Porque esta historia ya la vivimos y no nos fue mal, nos fue peor. Muchas gracias.